E nele pare de sofrer de hoje, eu tenho a senhora Nélida. Como le va bem? Muy bien, gracias a Dios. Você teve quanto tempo de sofrimento? 30 años, obispo. 30 anos representam na vida. Sí, obispo. Como que começou e como que terminou? Empezó a los 22 años en mi adolescencia. Empezó con un sufrimiento de mis padres, donde fue el causante de separación de mis padres. Donde papá deja a mamá y ahí empezó un cambio de vida en mí. Yo tenía una vida muy linda, una crianza muy linda, hasta que dejó de existir esa vida feliz, ¿no? Cuando papá decide irse y abandonar a nosotros. Yo empecé ahí, un momento de soledad, y tuve que salir adelante y levantar a mi madre porque mi madre se enfermaba. Ella empezó también en un pozo depresivo, mal, hasta el punto de que ella no quería existir, ¿no? Y yo tomé como cabeza, digamos, la situación de esa casa, porque tenía un hermano menor de 4 años y me exigía a mí, con ese coraje de querer salir adelante y no ver a mi madre enferma. Entonces yo salí a la disposición de ayudar a ella. Yo estaba estudiando en la universidad y pues tenía que tomar una decisión de trabajar, que no alcanzaba el dinero en ese entonces. Papá se había ido, la dejó mal, enferma, y yo tuve que salir. Yo no contaba nada a mi madre, pero yo llevaba con un dolor intenso en mi pecho y iba a trabajar enferma, digamos, por una angustia, un dolor muy intenso en mí. Sufría con nervios, lloraba por esa situación, solo que no le quería mostrar a mi madre esa situación, ¿no? Porque tomaba ese coraje con mi fuerza, la fuerza de mi brazo, ¿no? Venía de trabajar y yo la veía a ella, yo digo, mamá, vamos a salir adelante, solo con la fuerza de mi brazo. Y así siguió mi vida, ¿no? En la soledad. No quería salir porque veía a mamá que le faltaba una compañía, hasta que llegó el momento de una decisión de hablar con mi padre. Busco de hablar con él, le pedí una entrevista a él, que quería escuchar qué era lo que había tomado una decisión, y fue que él me dijo que no quería más de ella. No quería más de ella, pues ahí yo me bloqueé, ¿no, pastores? Bloquear en un sentido de que no entendía nada, entonces ¿qué pasó? Tuve una discusión con él, y ahí yo no hablé más con él durante 10 años. En esos 10 años yo empecé a tener odio, rencor, mala mirada para con él, que yo decía, ¿por qué siento eso si él no me escuchaba a lo que yo quería hablar con él? Que él me diera una explicación, qué era lo que había sucedido. Solo que él siempre me decía en ese momento que tuve esa entrevista con él, que yo era muy chica para entender lo que él me quería decir, ¿no? Pues yo le digo, yo ya soy grande, yo necesito saber, ¿se perdió el cariño, se perdió el amor, qué fue lo que pasó? No vas a entender, solo acá hasta aquí llegamos. Se dio vuelta, me dejó, bueno, y ahí quedó. Mi entorno de mi vida siguió así, sin rumbo, solo luchando con fuerzas, trabajando para ver a mi mamá no decaer, ¿no? Pasa el tiempo, pasan unos años y va que yo me enamoro de una persona que era el padre de mis hijos, mi ex esposo, ¿no? En ese entonces empiezo a luchar y yo todo mi amor me había entregado a él, digamos, como poniéndolo por primero a él, ¿no? Qué importancia que tiene, porque yo veía que el hombre no se podía equivocar. Pues entonces yo confiaba en él y no fue así, porque me casé, todo bien, fue todo un sentimiento muy lindo, me recostaba, ese sentimiento de dolor que yo llevaba conmigo, fue como que se había terminado, ¿no? Pero era algo muy superficial. Bueno, me caso, tuve a la primera hija, donde la primera hija, cuando cumple los 2 años, empezamos a tener dificultades en la casa, ¿no? Con una casa a medio sin terminar, esa casa no se terminaba, entonces empezamos a tener problemas en la vida económica. La vida económica era muy ajustada, siempre nos faltaba dinero para llegar a fin de mes, empezaban las peleas donde se tiraban cosas, unos a otros nos tirábamos cosas, nos peleábamos y si no echando culpa, digamos, a esa situación, o echándome culpa a mí,
maltratándome y vos sos la culpable de esto, de esta situación y demás. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que yo estaba pasando anteriormente se vuelve a repetir, obispo. Se vuelve a repetir en mi vida sentimental, en mi vida matrimonial. Para esto yo tenía que tomar una decisión, porque yo no quería seguir sufriendo. Entonces tomé una decisión hasta el punto de decir, bueno, hasta acá llegamos, basta, no puedo seguir más, por favor, quiero estar bien. Entonces él, no vas a estar bien. Hasta que él tuvo un intento de llevar las manos hacia mi cuello. Ahí empezó el miedo en mí. Entonces yo dije, tengo que tomar una decisión. Y él, bueno, ahí toma la decisión de querer irse, de no luchar conmigo y con mi hija. Fue ahí donde él abandona y yo ahí empeora más la situación. Yo me quedo sin trabajo, no recibía mensualidad, los chicos estaban sin comer, entro en una depresión. Esa depresión ocasionaba que no podía dormir por las noches porque pensaba continuamente en lo que podía suceder con ellos. Si yo iba a servir para darle a ellos como mamá y veía esa situación fuerte que no podía sobrellevar, ¿no? Porque estaba enferma, estaba depresiva. Entonces, en un momento de dolor, perdón, obispo, es muy fuerte. En un momento de dolor, le pedí socorro a Dios. Socorro, que si Él existiera, que pusiera a alguien delante mío. ¿Entiende? Entonces, fue ahí donde, al transcurrir los días, pasaron y llega un auxilio, llega una persona con un diario. Donde yo ahí tomé una decisión, ¿no? De querer conocer. Pero ¿qué pasa? Yo leí ese diario y ese diario quedó a un costado, ¿no? Porque decía, ¿será, no será? Y empecé yo a dudar de esa situación, solo que buscaba todo con la fuerza de mi brazo, a querer salir adelante y buscaba ayuda en lugares equivocados. Lugares equivocados, ¿qué quiere decir? En lugares en curanderos, donde ante la desesperación que yo estaba en depresión, yo quería una solución rápida, una solución donde me dieran una respuesta ya, porque yo no podía estar así, porque veía que mis hijos me necesitaban, me pedían, llegaban momentos de fiesta, llegaban momentos de cumpleaños, donde ellos querían cosas, ¿me entiende? Como todo hijo reclama a su madre que quiere vestirse, que quiere comer. Ay, mamá, mira, pasábamos por un negocio, pasábamos por una juguetería y siempre el más chiquito o la más grande pedía que le comprara. Y yo vergüenza tenía que tener porque no podía comprarle cosas y solo desviaba la mirada de ellos para que miraran para otro costado, ¿no? Y zafar de esa situación. Entonces volví a casa y volvía preocupada. Yo digo, Dios mío, solo Dios. Y seguía pensando, ¿no? Seguía pensando y el nerviosismo aumentaba, la preocupación aumentaba, la desesperación aumentaba. No dormía por las noches ante esta situación. Yo me ponía más nerviosa porque esa situación misma me llevaba a poner más nerviosa, hasta el punto de que cuando bañaba a mis hijos, yo los bañaba, pero con esos nervios, con esa tensión que llegaba al mismo pegarles en la propia ducha, yo pegaba a ellos. Por eso hoy por hoy digo que, Dios mío, yo pegaba mal. Después del momento que yo pegaba, yo lloraba, obispo, porque me arrepentía, porque sabía que no tenía que hacer eso. O como que no le tenía paciencia a ellos en los momentos y cuando llegaba el momento de comer, el momento del mediodía, que servían un plato, mamá, otra vez lo mismo. Mamá, otra vez lo mismo. Era mate cocido o arroz o vivir de prestado. El vivir de prestado, ¿qué quiere decir? Que venía mi madre siempre a suplir las necesidades, pero no era lo que uno hoy en día quiere comer. Eran cosas que, bueno, era para arreglarme, digamos, de vivir el día a día. Hoy tenía tal cosa y yo me tenía que conformar con esa situación, ¿no? Entonces, así seguí viviendo hasta que llegó un momento que yo dije un basta. Yo decía, no puedo, bueno, pero igualmente yo decía un basta y ahí quedaba y ahí no avanzaba. Entonces llegué a conocer otro lugar
de los curanderos donde ellos me ofrecían, su vida va a cambiar, usted tiene que hacer esto, tiene que traer velas, usted tiene que traer una maceta, tiene que traer una tierra donde va a colocar, usted va a traer una remera suya, viejita, donde vamos a formar un muñeco y ahí adentro vamos a poner el nombre suyo y su pareja y su familia, digamos, su familia va a estar bien, usted haga todo eso con un buque de flores y demás y lleve a su casa, exponga en su casa y después lo regue con que me habían pedido un licor para rociar. En ese entonces yo hice caso a todo eso, yo hice todo como debía hacer. Toda esa semana, ¿qué ocurrió? Empeoraba. Perdão, deixe-me ver se estou entendendo bem. Entregaram para você o diário, Sí. pero você não hizo caso ao diário. Pero hizo caso a este trabalho de brujeria. ¿É isto? Sí, obispo. Siga, por favor. Sí. Para esto, ese trabajo se efectuó, lo llevé, lo presenté en casa, hice todo como debía ser, ¿no? Pasa la semana y la cosa empeoraba, el problema aumentaba, estaba más nerviosa, más agresiva. ¿Qué quiere decir agresiva? Agresiva con mis hijos. Hasta que llegó el punto que yo iba, por ejemplo, iba con mis hijos a algún lado y me peleaba con todos. Iba a la casa de mi madre y era el lugar donde mi madre, yo siempre quería estar con ella, bien compañera, siempre era esa compañera fiel con ella. Yo estaba mal. Iba y estaba incomodada. Estaba con mis hermanos, con mi familia, digamos, y quería salir corriendo. Quería salir corriendo donde llegaba a mi casa y volvía. No quería bañarme. Me daba lo mismo si me bañaba o no me bañaba. Mi madre venía a controlarme, ¿no? Y yo entraba al baño con una muda, con una ropa para ducharme, para higienizarme, digamos. Salía con la ropa vestida, pero no me bañaba, obispo. No me bañaba, yo no tenía ganas de higienizarme. Mi vida ya no tenía importancia. Solo entraba en una depresión. La vida económica también. Muy mal económicamente, llegaba al punto de tener muchas deudas. Los pagos no se efectuaban. Yo tenía que ir a hablar para pagar esas deudas. Estaba muy endeudada, ¿sí? Hasta que llegó al punto que una vez me cortaron el gas de la casa donde hacía mucho frío y los chicos necesitaban de ese calorcito, ¿sí? Y la vida sentimental terminó ahí nomás. En la vida económica, ¿llegó a no tener para comer? Sí, sí, obispo, no teníamos para comer, sí. No teníamos, teníamos muchas necesidades, ya que aún vivíamos de prestado. Yo no tenía trabajo, yo salía a pedir trabajo, solo que como yo estaba en depresión, a mí me ofrecían trabajo, pero los trabajos no duraban porque yo estaba mal. La salud de los hijos. La salud de mis hijos, Marianela tuvo hipermetropía en su visión, ella estaba enfermita, ella tenía un problema que es una enfermedad que empieza a aparecer en una edad avanzada, en una edad ya a partir de los 50 más o menos se empieza a declarar esa enfermedad y ella la presentó cuando era chiquita, ¿sí? Y el chiquito también tuvo un problemita que la medición de su cerebro cuando nació no era el acuerdo, no era la medición que tenía y eso le dificultó el hablar, digamos, cuando él tendría que empezar a hablar, a balbucear, a decir algunas palabras, que era alrededor de los 4 años, él no hablaba, él solo ingería un chupete y quería aferrarse a ese chupete y no había caso para hablar. ¿Usted estuvo cuánto tiempo involucrada con los brujos? Más o menos. Alrededor más o menos de los 3 años, 2 años visitando. Yo recorría de un lugar a otro. Ajá. Yo quería una respuesta, y una respuesta ya, obispo. Era tanta la desesperación, hasta mis hijos llevaba a mis hijos, para que ellos vean, para que lo oraran, para que eso se terminara. Yo no sufría mucho, no quería que estar en esa situación y dar un basta a esa situación, pero seguía equivocándome. ¿Y cuándo que todo cambió? Cuando realmente ese diario, que volvieron a evangelizarme, volvieron a visitarme, yo presté atención a ese diario.
y hice caso porque ya estaba en el fondo del pozo, obispo. Estaba en el fondo del pozo, era la última puerta que yo tenía para ver, porque ya había probado. También, perdón, obispo, no le había comentado que yo había visitado a los médicos. A raíz de comentarle de los curanderos, también fui a los médicos. Yo estuve con los neurólogos, con los psiquiatras y con los psicólogos. Me habían dado pastillas, ninguna pastilla daba acorde. Yo tomaba pastillas, pero estaba dormida y andaba zombie, andaba mareada, andaba caminando por todos los lugares que no daba resultado. Yo tenía que estar lúcida para atender a mis hijos y no podía estar ahí. Entonces, ¿qué pasó? Con el recibimiento de este diario, yo leí y tomé una decisión, de que dije, bueno, si realmente es esta la puerta que tengo que conocer, que tengo que llegar, me voy a dar una oportunidad. Pues me costó, obispo, llegar. Me costó muchísimo porque ese día que tomo la decisión, yo me descompuse, siendo de lejos, yo elegí venir al lugar más lejos, digamos, teniendo una casa de Dios, una iglesia cerca, a 10 cuadras. ¿A dónde? En Zárate. Yo tenía 10 cuadras para llegar, solo que yo no quería llegar por vergüenza. Era tanta la vergüenza que yo tenía, no, ¿qué van a decir? ¿Qué me van a decir? ¿Me van a mirar? Y demás. Entonces tomé la decisión, mire, yo estando mal, descompuesta, mareada, me había bajado la presión en aquel entonces, tomé el Chevalier, dejé mis hijos con la abuela y venía tan descompuesta, pero tan descompuesta que en ese entonces estaba la iglesia de Lavalle. Llego a la iglesia y me pierdo. De Zárate al microcentro. Al microcentro. Ajá. Más aún llegué en un estado que me perdí, bajé del micro, tomé un remis para llegar a la iglesia, me paso en la propia vereda de enfrente, camino 2 cuadras y estaba perdida, obviamente estaba perdida mal. Va que un señor se acerca y me dice, señora, ¿qué le está pasando? Yo ya iba llorando, yo necesito ayuda, a mí me recomendaron llegar a una iglesia donde pare de sufrir, donde ahí encuentran ayuda, hacen oración, que la vida, me dijeron que la vida es un pare de sufrir, que esa vida va a cambiar. Y yo necesito eso, yo necesito llegar, yo quiero probar. Y el hombre no entendía nada, más que él me dice, señora, usted se pasó 2 cuadras, usted tiene que volver. Más aún cuando yo vuelvo, ¿cómo me costaba, obispo, llegar? Llego a la vereda del lado de enfrente, me posiciono del lado de la iglesia, no podía cruzar. No podía cruzar, obispo, sinceramente no podía cruzar, solo que había 2 obreros y me ven y yo haciendo señas, ya llorando, y él me dice, hay algo que le pasa a la señora. Ellos me vinieron a buscar, auxiliaron de mí, hicieron cruzar. Solo que cuando yo entro, espontáneamente cuando yo entro, yo empiezo a descomponerme, digamos, empiezo a sentir una descarga, digamos, yo en mí empiezo a desprender toda esa angustia, ese dolor, llorar, y hasta que se hizo la liberación, que fue un viernes, se hizo una oración fuerte, me atendieron muy bien, fue atendida muy bien, me hablaron muy bien, me orientaron que tenía que hacer cadenas, pero ya en ese momento yo recibí paz. Ellos me atendieron tan bien, yo estuve ahí 1 hora y media más, me dieron un café, no me dejaban venir, yo estaba muy contenta y ahí en ese mismo momento yo determiné que mi vida iba a cambiar. Había encontrado esa puerta y yo desde ese día determiné que iba a sacar mis niños, iba a llevar. Y así fue. ¿Usted perseveró? Sí, obispo. Hizo la cadena de viernes. Hice cadena de viernes. Com ganas, com ánimo, Sí. com disposição. Sí, obispo. Como que se encuentra hoje sua vida? Muy bien, gracias a Dios, obispo. Hoy puedo contar que bien, ¿Qué bien, cambió? gracias a Dios. Cambió todo en mí, cambió el nerviosismo. Yo ahora no estoy más nerviosa. La situación que yo contaba, que estaba a punto de pegar a mis hijos, yo ahora los amo. Ellos tienen todo. Yo no duermo por las noches, porque yo también tenía dolores de cabeza. Yo duermo, yo descanso. Ellos comen bien. Ellos tienen una vida prosperada, tienen una vida que
donde ellos piden, ellos tienen, gracias a Dios. Ellos comen de un plato, pasean conmigo, disfrutan, tienen sus ropas. La vida económica muy bien bendecida. Yo tengo mi salón de belleza, que es una peluquería hoy estable. Tengo mi auto propio. Tengo mi casa transformada, que realmente es mía. Tengo la vida sentimental realizada. Conocí al hombre de Dios en la iglesia. Fue Dios abrió la puerta en la vida sentimental tan mal que yo estaba. Dios dio ese hombre de Dios que lo conocí en la iglesia. Y, ¿qué le puedo decir, obispo? Mi vida. Todas as enfermedades desapareceram. Todas las enfermedades desaparecieron, gracias a Dios. Junto com as enfermedades, a miséria e a soledad. También, obispo. Vida nueva. Vida nueva, obispo. De verdade, você parou de sofrer. Gracias a Dios, obispo. Senhora, que Deus la bendiga muito mais. Amén.